Bienvenido a este canal, Seminario de Filosofía del Derecho y Amparo Fiscal. En este video estaremos abordando el origen del derecho público en relación a las definiciones que del mismo proporcionaron en un inicio los propios romanos para diferenciar a este del derecho privado. La división de las normas jurídicas en normas de derecho público y normas de derecho privado es obra de los romanos. Corresponde a Ulpiano preconizar la teoría de la división al plasmar en sus institutas el siguiente pasaje: Publicum ius est quod arrestatum rei Romane spectat, privatum quod ad singularum utilitate pertinet, sunt enim quedam publicae utilia quedam privatim. La distinción anterior entre derecho público y privado consta en el Digesto, que es una obra del siglo VI. Y en ella Ulpiano manifestó que el derecho es aquel que se refiere a la cosa pública de Roma, mientras que el derecho privado es dictado en interés de los particulares. Resaltándose aquí la palabra interés, que hasta la fecha en una gran cantidad de obras jurídicas se ha tomado como fundamento precisamente de la división entre derecho público y romano. Ya en un anterior video nosotros habíamos enunciado que era errónea la diferenciación entre derecho público y privado, porque en realidad se trata de una división sobre todo de índole pedagógico. Y en este sentido coincide con nosotros la opinión del maestro Villoro Toranzo, al expresar que con el pasaje de Ulpiano se pretende por muchos abogados erróneamente encontrar una oposición entre el interés público y el interés privado, como si el interés público pudiera divorciarse del bien individual. La realidad no es así. Si partimos de la base de que todas las normas jurídicas finalmente provienen en derecho positivo, esencialmente de un proceso legislativo, en que corresponde al Congreso de la Unión y concretamente a la Cámara de Diputados como representante de la soberanía, el dictar normas para preservar la paz pública, queda claro que esas normas dictadas abordan todos y cada uno de los temas del derecho que pudieran producir controversia, incluyéndose entre esas normas aquellas que esclarecen las relaciones de derecho civil. Por lo tanto, queda muy claro que el Congreso de la Unión, que a su vez se encuentra igualmente regulado por normas, al elaborar así leyes que den certeza a la comunidad respecto a los derechos y obligaciones que en materia civil se deben de derivar, es porque encuentra precisamente la Cámara de Diputados una necesidad a satisfacer, y esto es lo mismo que ya hemos anunciado: la preservación de la paz pública. Por lo tanto, que no puede divorciarse al derecho civil de normas de interés público, ya que es parte del interés público que incluso en razón de las relaciones que se establezcan entre particulares se preserve la paz en la sociedad. De hecho, el maestro Villoro Toranzo afirma que no es derecho una norma que no atienda al bien común, ni se puede realizar el bien común sin atender al bien de todos los miembros de la sociedad. Si el Estado protege intereses particulares, es porque esa protección tiene un interés público. Si los particulares acatan las normas de interés público, es porque tienen en dicho acatamiento un interés que hacen individual. De esta cita del profesor Villoro Toranzo se evidencia con claridad lo que ya enunciábamos. Por una parte, es interés del Congreso de la Unión el regular las normas de derecho privado, de tal manera que este interés que se centra en la obra del Congreso es parte del derecho público y tiene un interés público. Adicionalmente, una vez que la norma civil es dada a la sociedad, entonces los particulares se allegan a esas normas que el poder público les dio con el propósito de generar certeza en sus relaciones individuales, de tal manera que se da una dinámica de correlación, una en la cual el Congreso de la Unión otorga la norma a la sociedad con el propósito de interés público para preservar la paz, y la otra, la correlación
que se da cuando el particular hace suya la norma que le dio el poder gubernamental y la exige en cumplimiento para que las obligaciones derivadas de las relaciones que ese particular estableció con otro se cumplan aún mediante el uso de la fuerza pública. Y aquí también es de mencionarse que el uso de la fuerza pública, que es parte del derecho procesal civil, implica el empleo de la institución policial y que la policía igualmente es una exigencia de bien público para los ciudadanos. Por ello estimamos que concluye con gran acierto el maestro Villoro Toranzo: el pasaje de Ulpiano debe ser interpretado en el marco de la evolución histórica del derecho romano, y lo que nos refiere la historia es que el concepto de res publica romana aparece cuando las antiguas tribus de los Ramnés, Tities y Lúceres quedan confederadas políticamente bajo la presión de los conquistadores etruscos. Antes de la conquista etrusca, que se sitúa a mediados del siglo VII a.C., así como no existe propiamente una ciudad de Roma, tampoco hay un Estado romano, ni en consecuencia una constitución unitaria romana. Los conquistadores no estaban interesados en suprimir el viejo derecho consuetudinario bajo el cual vivían los conquistados, sino tan solo imponer limitaciones a la autonomía de los grupos familiares en los que se realizaban las relaciones entre ellos y a la subordinación de los mismos a una autoridad mayor, de la civitas o de la urbs. Es entonces que aparece la distinción entre utilitas publica y utilitas communis, por una parte, y utilitas privatorum por la otra, a la que corresponde la distinción entre ius publicum y ius privatum. El primero es el derecho que se refiere a la existencia, organización y funcionamiento de la nueva unidad política, es decir, de Roma, o si se prefiere, de la res publica romana, frente a sus ciudadanos o súbditos, y frente a estados extranjeros. En cambio, el segundo regula las relaciones de los individuos entre sí, los asuntos concernientes a cada particular. De lo indicado ya con antelación, se advierte que para los romanos aparece en su estructura jurídica dos esferas distintas, formando no una rigurosa división, sino más bien abarcando las normas jurídicas al modo de dos círculos que quedan entrelazados y entre los cuales puede darse igualmente traslapes. Un ejemplo de traslape es precisamente cuando un particular, por ejemplo, cuando en materia civil obtiene una sentencia de desalojo, recurre al juez de lo civil para que en uso de la fuerza pública desaloje a aquella persona contra la cual se falló. En este caso, indiscutiblemente el uso de la fuerza pública, no obstante que es hecho valer por un tribunal del orden civil, queda sometida a reglas de bien público. Esta teoría de la oposición entre derecho público y derecho privado es fuertemente criticada. Ha sido una teoría bastante cuestionada. Durante el transcurso de los siglos que llevamos de civilización, no ha sido desapercibida y aún en la actualidad se discute con vigencia, como dijera Marcel Prelot. Esta división podría haberse esfumado de los libros y de la cátedra de Derecho, o bien podría haberse modificado. Sin embargo, por cuestiones, las que ustedes decidan, y lo dejo ya a su interpretación y a su opinión, nunca ha desaparecido. Por lo tanto, como ya habíamos expresado en el video relativo a la división entre derecho público y derecho privado, en el cual dimos el subtítulo de polémica, video del cual dejo el enlace justo debajo de este video, es válido concluir que sí es importante saber en qué consiste el derecho público en relación a su interés de público y también en qué consiste el derecho privado en relación a su interés respecto a proteger las relaciones entre particulares. Sin embargo, la división
tajante tal cual, es solamente de índole pedagógico para que los estudiantes comprendan con simpleza el ámbito del derecho público y el ámbito del derecho privado para efectos de un aprendizaje inicial. Sin embargo, conforme se van dando las materias de la carrera, es indiscutible que los estudiantes podrán ir descubriendo poco a poco y sucesivamente cómo es que el derecho público y el derecho privado se van entrelazando de tal manera que realmente la división queda insostenible. De aquí que ratifiquemos las conclusiones de nuestro anterior video, en el cual habíamos expresado que la división entre derecho público y derecho privado era solo y exclusivamente de derecho pedagógico. Esto se evidencia aún más en el derecho fiscal. Por ejemplo, en el caso del derecho fiscal, especialmente en las cátedras de maestría, todas las maestrías tienen precisamente una materia específica a los contratos y sus efectos fiscales, entendiendo por contratos no al contrato público como podría ser exclusivamente la licitación, sino a todos los contratos civiles y los efectos que esos contratos civiles y mercantiles tienen en la materia tributaria. Ahí, precisamente en esa materia es donde en el ámbito fiscal se evidencia cómo quedan íntimamente entrelazadas dos ramas, la del derecho fiscal, que atiende al interés público de la Federación a que se recaude, y la del derecho privado, que atiende a la necesidad del particular a tener certeza y precisión de cuáles serán los alcances para su contrato en materia del pago de tributos. Agradezco infinitamente tu atención a este video. Recuerda que tus comentarios son los que enriquecen esta comunidad. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco. Te deseo excelente día. Hasta luego.